Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Queremos pedir mil disculpas porque no hemos salido a la hora que teníamos prefijada. Sin embargo, queremos decirles que hemos comenzado un tiempo de reflexiones bíblicas, donde queremos ir analizando algunos pasajes bíblicos que son de mucha importancia, aun cuando toda la escritura es importante. En el año, muchos años atrás me llegó a mí una revista que se llamaba El Evangelio, y el titular tenía una expresión que a mí me llamó la atención. Salía la palabra kecharitomene. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego que se usó para el Nuevo Testamento no es el griego que utilizaban las personas que hablaban, digamos, en la cultura alta o la sociedad alta de Grecia, sino el común, el koiné, el griego koiné, que es el griego común. En ese griego fue escrito el Nuevo Testamento. Y hay una expresión que se llama kecharitomene, que a mí me llamó la atención, porque nunca la había escuchado siquiera. Y esa expresión la dijo un hombre, un hermano, parece que era puertorriqueño, no recuerdo bien. Y si mal no recuerdo su nombre, Edra Betancourt. Esta revista me parece que es del año 1977-1978, pero aún yo recuerdo esas palabras, kecharitomene, que para mí fueron muy desconocidas total, y es posible que para muchos también. Pero indagando, inclusive recordando el texto que leí en esa oportunidad, pude entender un principio muy importante que nos enseña la Escritura. Por eso que le hemos denominado a este grupo de visualizaciones bíblicas, reflexiones con respecto a ciertos pasajes de la Escritura, donde queremos analizar textos que son muy importantes desde la óptica de nosotros que somos llamados protestantes o evangélicos en Latinoamérica. Dice la Biblia en el capítulo número 1 de Lucas y en el versículo 28, dice que el ángel se le presentó a María. María estaba desposada con Juan. Y no estaba casada. María aún no estaba casada, estaba desposada. Pero dice que el ángel le dice muy favorecida. La expresión muy favorecida es precisamente lo que vamos a analizar ahora con respecto al término kecharitomene. La Biblia católica dice que la expresión kecharitomene significa llena eres de gracia o mujer llena de gracia. Y analizando el escrito católico, dicen que María estaba libre del pecado que recibió Adán y Eva y que todos nosotros hemos recibido debido a las distintas generaciones. Pero la pregunta es, ¿María realmente estaba libre del pecado natural que traemos todos los seres humanos? Pues bien, el apóstol Pablo en el libro Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron. Y este texto nos está diciendo a nosotros que todas las culturas, todas las civilizaciones después de Adán y Eva, hemos nacido con el estigma, la mancha del pecado. Por lo tanto, María, aun cuando fue escogida por el ángel como una mujer entre las muchas y miles, la favorecida de parte de Dios, eso no implicaba que María había nacido o estaba exenta del pecado. Es más, nosotros creemos que kecharitomene significa muy favorecida, pero no significa que ella estaba llena de gracia, que la hacía una mujer impecable, sin pecado. Por lo tanto, ella como mujer, ella como el producto de la observación y la misericordia de Dios, que iba a ser la contenedora de traer al mundo a Jesucristo, era una mujer como cualquiera
de nosotros, es decir, traía pecado. María pensaba a lo mejor igual que como nosotros, fallaba, pecaba, a lo mejor hablaba cosas que a lo mejor, o pensaba cosas que no eran las más correctas, como muchos de nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que el único ser que nació en la tierra sin ningún tipo de mancha de pecado fue Jesucristo. Hay un término también que se utiliza mucho y que tiene que ver con respecto a una pregunta que salió también en un escrito que decía: ¿por qué Jesucristo es considerado el único ser partenogenético de la historia de la humanidad? Pues esto tiene relación con lo que le dice el ángel, porque el ángel sigue hablando, después que le dice que era favorecida, la escogida de Dios, dice que el Espíritu Santo iba a venir y le iba a hacer sombra a María, y el poder de Dios iba a venir sobre su vientre e iba a gestar un milagro que es Jesucristo, impecable, puro, santo. María nada le dio a Jesús, ni sangre ni nada. Jesús venía como el bebé ya gestado en su vientre. Indudablemente que tuvo que esperar el proceso del nacimiento. Ahora, el término del primer ser partenogenético, la palabra partenos significa estado virginal. Y Génesis viene de principio, de comienzo, es decir, el principio de la gestación de este ser en el vientre de María era impecable, sin pecado, santo, puro. Por eso Jesús jamás hizo pecado, Él no vio pecado, Él no pensó como nosotros con mentes pecaminosas, porque Él era puro en esencia, su ADN y toda su estructura como hombre era 100% puro y santo. Así que, apreciados hermanos, aquí sacamos dos conclusiones. Primero, que María, como la madre de Jesús, era una mujer cualquiera, una mujer común, pero era especial, por supuesto que sí. De hecho, por eso el Señor la escogió. Pero eso no significaba que ser especial, que era una mujer que no tenía en su esencia el pecado, de hecho lo tenía. Porque Jesús no solo murió por toda la humanidad, es más, dentro de esta toda humanidad estaba María. María estaba frente a la cruz y también sabía que necesitaba, ella sabía que necesitaba el perdón también de su alma. Ahora, la postura que hablan los hermanos católicos, si podemos llamarle hermanos, muchos de ellos a lo mejor son verdaderos creyentes, es que dicen que por causa del Hijo, que era puro, María era pura también. Pero no es así. No hay ningún texto que avale que María era impecable, que María no tenía nada digamos, ni una pizca de pecado. Su Hijo sí. Jesús nació puro 100%. Él no hizo pecado, Él no habló mal, Él no pensó mal, Él actuó perfecta y justamente porque era Dios encarnado. Así que, amados hermanos, en una oportunidad yo escuché a una mujer decir que su hija ocupó un baño donde había semilla masculina. En otras palabras, había semen de hombre. Y su hija era virgen. Pero la muchacha no limpió allí el aparato eso y se ensució con esto. Y dice la mujer que su hija quedó embarazada. Ahora, científicamente está demostrado que el semen masculino dura 72 horas de vida. Ahora, indagando científicamente, dicen los médicos que es posible que pueda suceder una situación así, pero es muy difícil, pero puede ser. Ahora, el caso de Jesús, primero, María no tuvo ningún contacto con nada de hombre, nada. Por lo tanto, la obra que hubo en su vientre fue un milagro de Dios. Dios intervino en el medio de la naturaleza y gestó en el vientre de María su hijo, que iba a ser el representante directo de Dios en la tierra, por cuanto todos los que aparentemente representaban a Dios eran impuros, eran personas sucias, no hacían la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, independientemente si la mujer fue verdad lo que dijo, o a lo mejor fue una manera para justificar el embarazo de su hija, no lo sabemos, pero el principio es que Jesús,
históricamente hablando, es el único ser partenogenético de la historia de la humanidad. Él nació perfecto y puro, porque el corderito que tenía que ser ofrecido por Dios para rescatar a la humanidad de todos los pecados y las perversiones, tenía que ser puro. Sus ojos puros, su colita, hablando del animal, literalmente hablando, todo perfecto. El animal que se dedicaba a Dios era perfecto. Por lo tanto, amados hermanos, amigos, es importante dos cosas. Primero, que María era una mujer común y corriente, aun cuando era especial por el hecho de que Dios la eligió a ella. En segundo lugar, lo que fue gestado en su vientre no fue obra de hombre, sino obra de Dios a través del Espíritu Santo que le hizo sombra a María. Así que me llamó la atención este término, que es charitomene. La expresión que es charitomene, entonces, no significa llena eres de gracia, como dice algunas versiones católicas. Inclusive hay dos versiones católicas, como la Biblia Católica Latinoamericana y la Biblia Matthäus Schocker, dice lo siguiente, dice: alégrate tú, favorecida en el Señor. Favorecida, o sea, está utilizando los mismos términos que usa la Biblia nuestra, la Reina Valera, que María fue favorecida, pero no fue llena de gracia. No fue una mujer que aparentemente no traía ningún pecado. María era como cualquiera de nosotros. Así que, hermanos, para ir terminando esta reflexión bíblica, queremos hacer notar que toda la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios, el ser creado, puesto en el vientre de María, era perfecto. Jesús es el único ser partenogenético en la historia de la humanidad, donde no hubo intervención. Cuando hablamos de partenogénesis, estamos diciendo que no solo no hubo allí intervención de hombre en el vientre de María, sino también que el ser no recibió absolutamente nada de su madre, porque si hubiera recibido, aunque sea una gota de la sangre de María, que venía contaminada por el pecado, seguramente Jesús no hubiera sido Dios en persona, no hubiera sido puro, no hubiera sido perfecto. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque las personas nos hacen preguntas a nosotros. Hoy en día en las iglesias hay muchos hermanos muy preparados, muy educados, y por lo tanto llegan a nosotros, los pastores, los líderes, a hacernos esta pregunta. Y nosotros tenemos que estar preparados porque el apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pedro dice que debemos hacer como de apologetas, o sea, defender la fe, defender la escritura, pero para eso tenemos que tener el conocimiento escritural. Hermanos queridos, finalmente decirles que para nosotros es una bendición estar compartiendo con ustedes. Veremos muchos temas que tienen relevancia con la escritura. Yo quiero que se quede con dos cosas esta noche. Primero, que el término charitomene es un término griego, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y que significa que María no era la persona pura, sino el ser que se gestó en su vientre. Y que Jesús es el único ser partenogenético en la historia de la humanidad, donde no hubo intervención humana, sino de Dios. Por lo tanto, al nacer y desarrollarse como persona, Jesús era un Dios completo. Jesús es la unión de dos naturalezas, una humana y una divina, que no están mezcladas, no es una mixtura, sino que están unidas. No es bueno decir, cuando Jesús lloró Jesús, el Jesús natural, el Jesús hombre. El que recibió los clavos en la cruz fue el Jesús Dios. No. No es bueno decir eso. No se debe hacer diferencia de naturalezas, pero sí Jesús es la unión de dos naturalezas, una divina y una humana. Pero Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Por lo tanto, Él pudo hacer el trabajo de traer al mundo a reconciliarse con Dios a través de su muerte expiatoria. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos en una nueva oportunidad. Un placer ha sido con usted, el director del Centro de Superación Ministerial, CESUMI, para Chile, Pastor Jorge Geraldo Valenzuela. Dios les bendiga.